El señor Grabois, es un gusto saludarlo. Buenos días. Perdón. ¿Me escucha bien? Yo lo escucho muy bien, sí. Juan, ¿algún comentario sobre todo lo que se ha dicho en esta jornada? Incluso usted ha sido protagonista de alguna discusión con algún colega en la jornada de hoy. ¿Qué lectura hace cuando está terminando este día tan especial en el que se conoció que el Papa había rechazado una donación del gobierno argentino? La verdad yo la pasé bastante mal porque no estoy acostumbrado a la exposición en los medios, no tengo tele en mi casa y me llegaron, no sé, la editorial de Clarín, gente que me insultaba, gente que no le hice nada, digamos, ¿no? De repente una catarata de, no sé, de resentimiento, de mala leche, para decirlo de alguna forma. Eso es lo personal, digamos, ¿no? Así viví yo, así fue mi día. Pero en relación a esto que vos comentabas del tema de la donación, etcétera, y yo pienso que en un momento donde hay tantos compatriotas, te digo, es mi opinión personal, no fui y tampoco voy a ser ahora ni vocero del Vaticano ni del Papa, sería arrogarme una atribución que de ninguna manera tengo. Aparte el Papa habla muy clarito en sus homilías, en su exhortación apostólica, en sus discursos, en las audiencias públicas de los miércoles, donde cualquiera que quiera saber un poco su cosmovisión las escucha un poquito y es bastante clara, pero yo creo personalmente que en un momento donde tantos argentinos, sobre todo los más humildes, la están pasando muy mal, donde en las barriadas vuelven a ser necesarios los merenderos y los comedores, donde mis vecinos acá de la Vega Maipú, yo vivo en la Patagonia, están sufriendo el frío porque el gas se fue por las nubes y muchos no tienen ni siquiera conexión de gas, se calefacciona la leña y la leña está carísima, y Parques Nacionales entrega una leña verde que no prende, y están cortados los planes de construcción social de viviendas y hay cientos de cooperativistas en todo el mundo, en toda la Argentina, que no están cobrando. Es en ese contexto una donación de ese monto, que no estaba muy claro cuál era la prioridad que iba a atender, parecía un poco excesivo y estaba presentado un poco como si fuera una especie de simonía, digamos, ¿no? Ese antiguo pecado que consistía en la compra de indulgencias. Los príncipes en la Edad Media, por ahí cuando se querían congraciar con alguna autoridad eclesial, ponían plata y las cosas se resolvían, digamos, ¿no? Entonces era muy feo y la verdad me alegro mucho que los directores de escuelas ocurrentes hayan decidido devolver el dinero. Ahora, ¿el Papa o alguien en su representación había pedido ese dinero? El Papa de ninguna manera, ¿no? El que dijo eso, yo leí, por ejemplo, una especie de desgrabación fantasiosa de una conversación entre el Macri y el Papa que, francamente, la persona que lo puso en la editorial de Clarín no tiene absolutamente ninguna forma de siquiera explicar la veracidad de lo que está diciendo, digamos, ¿no? El Papa de ninguna manera pidió dinero, nunca pidió dinero para nada y, digamos, va en contra de lo que hizo siempre cuando era cardenal, cuando era obispo en Flores y desde que es Papa, digamos, ¿no? Hay un discurso de él que hace 2 meses, del 3 de marzo, donde él, cuando habla de los benefactores de la Iglesia que hacer eso, sí se pretendía que con eso se estaba, ¿no?, mostrando un acercamiento, etcétera. ¿Y para qué, Juan, para qué inventan este tipo de cosas? El medio que mencionás tiene un grave conflicto con la verdad desde hace unos años particularmente, pero independientemente de esto, ¿cuál es la intencionalidad? ¿Por qué inventar una conversación en la que naturalmente, imagino, yo no leí la nota, intentan dejarlo mal al Papa? Supongo que es eso lo que indigna. Yo creo que hay una cosa un poco patológica que tenemos los argentinos de ombliguismo y vanidad, que queremos sobreinterpretar cualquier cosa que haga el Papa conforme a los parámetros de la coyuntura política nacional. Entonces, esto que se ha dado en llamar la grieta, que por lo menos desde el punto de vista de los movimientos populares solamente existe como la línea que divide la pobreza, ¿no? La grieta se va yendo para arriba porque hay cada día más pobres, todo lo demás en la barriada francamente son pavadas. Bueno, y quiere encasillarlo el pensamiento social del Papa Francisco, que es muy claro y que tiene que ver con una crítica profunda y estructural a un modo de producción y de vida que es el capitalismo que gobierna el mundo en este momento y que está llevando a la destrucción
a la humanidad a través del deterioro del ambiente y de una creciente desigualdad social, que no es un problema, digamos, excluyente de la Argentina, que es algo que está sucediendo a escala internacional, reducirlo a un radio pasillo y a pequeños problemillas de la vida política argentina. Una pregunta de Juan Zagroski. Sí. Una pregunta de Juan Zagroski. Sí. Juan, ¿qué tal? Te quería preguntar a propósito de la definición que dio hoy, cómo le bajó el tenor Marcos Peña, diciendo que Escolas se lo pidió. ¿Puede haber habido un malentendido entre Escolas y el gobierno y que hayan usado el nombre del Papa para pedir esto? No, yo no creo que hayan usado el nombre del Papa, digamos, o sea, yo me la paso pidiéndole cosas al gobierno. Chapas para los compañeros que se les prendió fuego una casilla, leche para los merenderos, la reactivación de los programas sociales y en general no otorgan esas cosas, digamos. El problema no es quién lo pide, el problema es quién administra los fondos públicos que son de todos los argentinos, digamos. Y te digo esto como te diría que me parece una barbaridad que se financie colegios privados católicos para pibes de alto poder adquisitivo, digamos, ¿no? Que eso pasa desde hace tiempo. Entonces ahí hay una responsabilidad del que tiene el poder de gobernar, que tiene que discernir cuáles son las prioridades en un determinado momento. Y aún si lo hubiesen pedido en nombre del Papa, cosa que no sucedió, está bien que se lo hayan dado, digamos, ¿no? De todas formas, creo que el eje acá es que no se resuelven los problemas sociales, ni de alguna manera se ayorna al pensamiento social que está proponiendo Francisco y que no es más ni menos que la doctrina social de la Iglesia, dando una donación por aquí o por allá, digamos, ¿no? Hay problemas más de fondo que son los que hay que resolver. Voy a compartir con los amigos y también con vos, quédate por favor un par de minutos más en línea, algo que ha dicho el Papa recientemente y que por ahí es una explicación muy fuerte, eso sí, de qué es lo que piensa él de las donaciones, de su procedencia, etcétera. Veámoslo. Está dicho en italiano, pero es muy fácil entenderlo. Ma io penso qui a algunos benefattori della Chiesa, benefactores de la Iglesia con l'offerta, que están ahí ofertando. La Chiesa, e questa offerta è frutto del sangue di tanta gente sfruttata, es fruto de la sangre de gente maltratada, esclavizada, sí, con lavoro mal pagato. Con el laboro mal pagado. Esto está hablando de obreros, de trabajadores, es muy claro. A questa gente, yo le digo a esta gente, pórtate indietro il tuo llévate lo que me querías dar, brúchalo, quémalo. Bueno, esto es lo sustantivo y está muy, pero muy claro. Es muy fuerte lo que dice el Papa. Y por ahí pasa un poco la explicación que vos esbozabas recién, Juan. Sí, creo que sí. Y ese discurso lo dio sin pensar, particularmente en la Argentina, porque son métodos que utilizan los poderosos en todo el mundo, digamos, ¿no? Y por ahí hago una mala interpretación, y si el Papa apoya una determinada iniciativa o una determinada cooperativa o organización, lo que está diciendo no es, bueno, pónganle plata. Lo que está señalando es que esos procesos son importantes y esos procesos tienen que tener acompañamiento y se tienen que visibilizar, pero no en particular la cooperativa que me toca a mí dirigir o la fundación que le toca dirigir a otra persona cercana al Papa, sino todas aquellas iniciativas que tienen por objeto por lo menos mitigar un poquito los efectos devastadores de este sistema socioeconómico que rige en el mundo y que, como dice el Papa, tiene en el centro esta ambición de ganancia, este apetito desmedido por el dinero que nos está haciendo tan mal a todos. Juan Grabois, muchísimas gracias. No, hasta luego, gracias a usted. ¿Alguna consideración más, Juan? No, quería, sobre lo que decía Grabois, un desagravio. ¿Qué pasó? Iván. Gracias, Víctor Hugo. No, porque... Es Juan. No, pero aparte... Tiene cara de Juan. Iván es Juan en ruso, así que por eso no hubo corrección, Bueno, sí, Víctor Hugo. no, Por eso. No es porque yo haya vivido en San Petersburgo. No, lo que decía un desagravio, yo no lo conozco, no hablé personalmente jamás con Grabois, sí tengo las mejores referencias de él, hoy le dijeron fascista
y las peores cosas. No lo quería hacer hablar, es alguien que no está ¿Pero acostumbrado quién a le los medios decía de estas comunicación. cosas? ¿Los foros de Clarín? No, los foros no, periodista muy conocido de Clarín. Déjalo ahí, Lo llamó fascista. Y un desagravio también, la pastoral social, los curavilleros, siempre han hablado muy bien de Grabois. Un desagravio público Pero también hace bien en estos casos. Pasan enloquecidos. Bueno. Por esto que acabamos de escuchar, Alguien por defender a un gobierno puede hacer estas cosas y llamar fascista. en ese caso ya no es solo por un gobierno, es por defender una corporación. Bueno, Me ¿por qué no? parece. ¿Por qué no? Va un poco más allá, porque no es por un tema ideológico que le pasa. Algo así. No entiendo exactamente, pero vi que estaba muy dolorido. Lo maltrataron mucho hoy, sí, lo maltrataron mucho.